Ya habíamos dejado a Loco de Leder en Panamá y nosotros íbamos en camino a Miami. La verdad es que la ansiedad hizo de este viaje el más largo de toda mi vida. Este pelado, gracias. Gustavo, llegó. Gracias, mijo. Dicen, muchachos, qué bueno verlos. Yo sé, no les avisé que me iba, pero es que tuve que salir urgente para la posada alemana a solucionar asuntos allá. Afortunadamente todo está bien, hermano, nada de qué preocuparse. Que no te volvás a ir sin avisar. No, hombre, Pablo, no vuelva a pasar. Vos tenías razón, hermano, salir de aquí es dar mucha papaya, pero aquí estoy vivito y coleando, nada pasó. No quería decir te lo dije, pero te lo dije. Bueno, hablé con el varón. Todo está funcionando como un relojito allá en Bogotá, así que nada de preocuparse, ¿ok? Vamos a tomar una cervecita entonces. Camina. Listo, pues, una cervecita, que este calor está muy berraco, hombre. Hermano, el Centag ya debe de estar por llegar a Panamá. A ver qué tal. ¿Y usted sí quiere que nos atrapen, Masta? En ese momento, todos nos estábamos jugando la suerte y el pellejo. Pero si las cosas salían bien, Leder y yo íbamos a quedarnos como los dueños del business. Aunque en ese momento, mi cabeza solo tenía un objetivo: encontrar a Isabel y a mi hijo en Miami. Y de paso, cruzarme con el imbécil de Joe Fernández para cobrarle las que le tenía guardadas, si el Centag no llegaba antes por él. ¿Por qué vienen tantos agentes preguntando lo mismo? What do you mean, tantos agentes? Pues porque ya había venido un agente, me había preguntado por la misma mujer, yo ya le había explicado acerca del robo de la ambulancia. ¿Acaso no se comunican entre ustedes? Recuerda el apellido. Se apellidaba Zamora, eso dijo. ¿Hace cuánto tiempo vino? Más o menos una hora. Ese hombre no es un agente. Necesito que nos diga todo lo que pasó y cuáles son las placas de la ambulancia. Bueno, él se acercó, me mostró su placa, luego me preguntó por esta mujer. Tenía un periódico en la mano, me mostró su fotografía. El cerco se iba cerrando. Isabel y Joe estaban ahora en la mira. Y yo con ellos. Mayor Lenis, ¿cómo le va? Bien. ¿Qué me tiene? La señora Margarita de Villa entró hace rato a visitar al señor Alberto Villa. ¿La mamá o la mujer? La señora. Pienso que solamente vino a saludarlo, pero como usted me dijo que le avisara hacia quién venía. Muy bien. Avísenme cuando termine la visita. Quiero conversar con la doña a ver si logro sacarle algo. Sí. Vaya. No sabes la angustia que yo tenía sin saber nada de vos. Gordito, yo me imaginé lo peor. Ay, Lo peor. Mamacita, discúlpame, mi amor. Vos no tienes por qué estar aquí metida, mi vida. Vos no te mereces esto, Margarita. Ni vos tampoco. Vos no te mereces estar metido en un lugar como este. No, tranquilízate, Margarita, que yo me la arreglo aquí en este infierno, mi amor. Pues sabes que me tiene muy cabezón, Margarita. Que ni Nacho, ni Ramiro, ni don Pablo han dicho ni mu. ¿Será que me van a dejar aquí tirado o qué? No. Pues no vas a estar aquí tirado por mucho tiempo. Amor, Nacho se crea ni un plan para sacarte de aquí. ¿Sí? Sí. ¿Para cuándo, mi amor? Para hoy mismo, mi amor, hoy mismo. ¿En serio? Sí. Ves, come y disimula, yo te voy contando cuál es la idea. Ese es, paisa. Hacele. Lista. Quieto, 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 quieto. Yo no le voy a hacer nada, tranquilito. Hágale pues, hermano, bájese. Fresco, fresco, fresco. Cállese, cállese. ¿Qué quiere? El camión a la vida. ¿Qué quiere? El camión a la vida. Quíteselo, verón rápido, amárrelo. Listo, pero ¿cuántos días fue? Hágale. Atrás, atrás. Súbase. ¿Vos me vas a ayudar? Amárrate eso en la boca. Sí, pero no puede ser. ¡Para hoy, hijo!
paisa. Alberto, mi amor, poneme cuidado, que esto es importante, gordito. ¿Vos sí sabes dónde es el basurero? No, ni idea, mi amor, pero no te preocupes que yo llego allá como sea, mi hija. Dios te oiga, Alberto. Dios te oiga, mi amor. Es que esto no es un juego. Esto tiene que salir bien de una vez. No te preocupes, mamacita, que todo va a salir bien. No perdamos más tiempo, que ya Ramiro debe estar llegando con Judy. Vos disimulando, vos estás bien. Pero hablamos ahorita, mi amor. Bien, mi amor, encomendate a todos los santos, te lo ruego. Piensa que yo voy a estar afuera esperándote, ¿sí? ¿Sí? Ya, tranquilita, pues. Tranquilita, bueno. Ya. R7 para Gaviota, cambio. R7 para Gaviota, conteste. Cambio. Ya voy a entrar a la cárcel. ¿Listo? Listo, paisita. Quedó papel. Cecilita, recibime esta mandarina, mija, que no es bueno andar con el estómago vacío. Ay, mamá, ¿cuántas veces que no tengo hambre? Ay, amor, ya deja la tristeza, que se te apagan esos ojitos tan bonitos que vos tenés. Mira, vos tenés que aprender que en esta vida toda experiencia nos deja algo bueno. Ah, sí. Y contame qué es lo bueno que nos ha dejado esta, porque es que yo me quedé con las manos vacías. Le aposté a Nacho, más me quedé sin nada. Pues ni tan vacías, mi amor, porque aquí tenemos suficiente dinero para empezar. Es que eso es lo único que te importa a vos. Es de lo único que hablas todo el tiempo, mamá. Bueno, ya. Pues, ¿la vas a agarrar conmigo ahora? Métete en la cabeza. Uno de amor no se muere en esta vida. Pues yo sí. Apenas lleguemos a Armenia, te conquistas a otro hombre y ya te olvidas de Nacho. No quiero otro, papá. Te tenés que olvidar de Nacho. Mi señora, Mayor Lenny de la policía, me estaba esperando. ¿Y eso como para qué? Quiero conversar un momento con usted. Camine. ¿Conversar de qué? Dígame. Camine. Thompson. Agent Matthew Williams. Oh, good. Welcome to Panama. Thank you. ¿Están listos los hombres? Estamos listos, pero ¿cuál es el plan exactamente? Tenemos información confiable del paradero de varios capos colombianos hospedados en un resort cerca de la playa. Mira, no podemos entrar allí en falso. ¿Estás seguro de la información que tienes? No tenemos certeza si es real o no, pero tenemos que salir de la duda. Se trata de Pablo Escobar, Carlos Leder y Jorge Ochoa. Atrapamos a ellos y cae otro, Nacho Montero. Drake y yo seguíamos nuestro camino hacia la Florida, determinados a seguirle la pista a Isabel y a mi chamaquito hasta dar con ellos. Pero no podía olvidarme que mi vida dependía de dos situaciones contradictorias. Por un lado, en Panamá necesitaba de la policía para quitarme de encima a Escobar y al resto de los capos del cartel. Por el otro, en Medellín tendríamos que engañarlos para sacar a Albertico de la cárcel. No, hombre, le colaboro aquí. Espérate, pues, hermano. Aquí no estoy dando 2 horas hoy. No preocupes, si no vine a buscar comida, hermano. Entonces, ¿qué querés? Ah, yo vine fue para que usted me diera el trabajo. Yo aquí le puedo colaborar a usted, ya vería. Es que yo vine... Un momentico. ¿Vos es que estás escondiendo de alguien o qué? ¿O te están buscando afuera? No. Problemita no, mijo. No, como le ocurre, es que a mí me gustan los lugares así resguardados para tener paz, ¿sí me hago entender? Y además yo a usted le puedo colaborar, hermano. Yo hago de todo, vea. Yo pico cebolla, yo le cargo bultos, le lavo los platos, hermano. Yo le hago lo que usted necesita, ¿sí me hago entender? Entonces, ¿qué? ¿Mal trabajito o no? ¿Sabes que sí? Vení, parcero. Pero sabes una cosa, aquí toca empezar desde abajo, ¿me entendés? Y a vos te tocó con la lavaza. ¿Te le mides o no? Ah, no, señor, de una. Yo le sirvo hasta para remedio mío, pues, no que diga. Tiene que ponerse a trabajar.
Y a ver si te quedan ganas de camellar. No, de una, Dale, yo para pues. eso sí. Bien, hombre, ¿cómo le va? ¿Su compañero dónde está? Ah, no, lo que pasa es que amaneció como maluco. Muy bien, papeles. ¿Cómo está la cosa atrás, Iturbe? ¿Todo bien? Sí, señor. Muy bien, puede pasar. ¿Sabe dónde es o le llamo un compañero? Ah, no, usted tranquilo, que yo ya he hecho esta vuelta. Lo que pasa es que no se acuerda de mí. Bueno, adelante. Suélteme, le estoy diciendo, suélteme. Ya le dije, mi señora. O abre su linda boquita de una vez y empieza a decir todo lo que sabe, o su marido paga las consecuencias. Esto. Gracias a Dios. Venga, hermano, le ayudo con eso. Usted no tiene derecho a retenerme. A mí no me venga a hablar de derechos, que conmigo las cosas son a otro precio. Yo no soy como el gringuete ese de Thompson que se ablanda con la primera lágrima de cocodrilo, no, señora. Yo sí sé cómo es la cosa con gentuza como usted, como su marido. Y soy especialista en poner a cantar hasta el más mudo. Así que hable de una vez. Ay, ¿y ahora? Venga, Albertico. Tiene que meterse aquí, hermano. A ver. ¿Se va a vomitar o qué? Que se tiene que meter aquí, Alberto. Yo voy a pura mierda. ¿Y a mí qué me importa? Tenés que meterte antes de que llegue la gente, ¿listo? A mí, hermano. Mira, hermano, le aseguro que una cárcel en los Estados Unidos huele más maluco que esto. Hágale. Eso, métase tranquilo, que eso no va a pasar nada. Pero hundas, hermano. Cuidado. Mire, si llega a pasar algo, usted respira por acá. ¿Listo? Practique. Pilas, pues, no se va a ahogar. Húndase. R7 para Gaviota, cambio. Aquí R7, cambio. ¿Cómo va la vuelta? Bien, aquí ya recogí la lavaza y el paquete. ¿Usted cómo va por allá? Mal. A Margarita la agarró un policía. ¿Qué hacemos? Cambio. Pues seguir con el plan. Me hace el favor y recupera a Margarita. ¿Listo? Siga con el plan. Cambio. No más. Me mamé. Listo. R, cambio. Le doy 2 minutos para que me diga lo que sabe, o su marido la paga. Que no sé nada. Suélteme ya. Usted está en un error. Mi marido está aquí injustamente. Suélteme ya, pues. Listo. Después no diga que no le di una oportunidad. Venga. Espere. Hablemos. Yo le voy a contar todo. Hable. Cuarta, un momento. ¿Y vos quién sos? Yo no te había visto antes. Gómez, ¿cómo me le va? Mucho gusto, Pedro. Yo soy el reemplazo de Octavio Arbeláez. Lo que pasa es que el hombre amaneció como mal del estómago y me mandaron a mí a recoger todo. ¿Ya lo requisaron? No, señor. Y entonces, de aquí nadie sale sin requisa. Vamos a ver atrás. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mijo? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.